Soy Virginia Idalia Limón Martínez, alumna del Instituto Jaime Torres Bodet, inscrita en el sexto semestre Grupo A en la licenciatura de Educación Preescolar. Este es un video para una plática con los padres de familia para fomentar la filosofía y el pensamiento crítico reflexivo en los niños de 3 a 6 años. Vamos a empezar por definir qué es la filosofía. Bueno, la filosofía es la capacidad de reflexionar, de expresarnos, de asombrarnos de las cosas que hay a nuestro alrededor. También podemos entablar un diálogo con las personas para dar nuestro punto de vista de lo que pensamos, de lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, por qué gira el sol, por qué existen las plantas, por qué vemos las cosas de colores, por qué el suelo es café y a veces gris y así. Eso es lo que nosotros en preescolar hacemos con los niños. Los niños hacen alrededor de 400 preguntas al día y por lo regular los padres de familia a veces se cansan porque el niño siempre está pregunte y pregunte. Pero esto es normal porque los niños a la edad de 3 a 6 años son muy curiosos. Tienen mucha curiosidad por saber qué es lo que está pasando a su alrededor, saber por qué se hace de día, por qué se hace de noche, y a veces los niños se dan respuesta a sus propias preguntas, ya que los padres de familia no tienen a veces las respuestas para dárselas a los niños y los niños mismos se las responden. Pueden a veces sonar un poco desconcertadas, pero para ellos es una respuesta que está científicamente comprobada para los niños. Es importante desarrollar el pensamiento crítico en los niños porque a lo largo de la vida es lo que los va a llevar de la mano a los niños. Los niños constantemente se van a preguntar las cosas, también constantemente se van a poner a investigar para saber qué, por qué, cuándo, dónde, cómo sucedió. Nosotros como padres de familia debemos de fomentar esto, ya que es a lo largo de la vida les va a servir a los niños y es un punto importante para ellos en la vida. Nosotros podemos diseñar una serie de actividades en donde los niños puedan hacer sus preguntas. Unas actividades que nos pueden servir para fomentar el pensamiento crítico reflexivo de los niños. Me pude dar cuenta que puede ser a través del juego. ¿Por qué del juego? El niño constantemente está jugando y mientras está jugando también se hace muchas preguntas. También sobre los objetos que tienen los niños. Los niños, si tienen una pelota, siempre se ponen a pensar ¿por qué es redonda? ¿Es redonda igual que la tierra? O si la rompo, ¿qué pasa? Si la poncho, ¿qué pasa? Y mientras el niño explora con las cosas, hay veces que las rompe, sí, pero nosotros como padres de familia no debemos enojarnos cuando los niños rompan las cosas, porque mientras el niño rompe las cosas, él también está pensando, está fomentando un pensamiento crítico, está fomentando filosofía en él. ¿Por qué? Porque si él dice, tengo un carrito y si le soplo, él va a avanzar. Entonces, en la vida real, ¿cómo va a ser? También, si tienen una pelota y con una aguja la pinchan, y ellos van a fomentar ese pensamiento de que las pelotas nunca deben de estar cerca de algo filoso porque se va a romper y todo el aire que contiene se va a salir. También mientras el niño está jugando, está corriendo, él va a pensar, ¿por qué si corro mucho se me va el aire? ¿Por qué si corro mucho sudo? Entonces el niño también está pensando qué es lo que le puede ocasionar ese sudor, ese cansancio o que le dé mucha sed a través del juego. También observé que es a través de la narración del cuento. Nosotros como padres de familia, aparte de fomentar el pensamiento crítico en los niños, también debemos de fomentar la literatura, ya que también esta es la base principal de la filosofía. Mientras nosotros leemos, ampliamos nuestro pensamiento crítico, ampliamos nuestro horizonte de conocer más las cosas.
Si el niño no tiene recursos para ir a conocer un lugar, mediante la imaginación, mediante la lectura, el niño va a poder viajar a esos lugares y puede conocer más y más y más cosas. Como lo había dicho en la narración del cuento, porque cuando al niño se le narra un cuento, el niño empieza a imaginar, empieza a, en su mente a crear esa escena que nosotros le estamos narrando. Y después nosotros le podemos meter conflictos al niño mediante preguntas. En el cuento de los tres cochinitos, ¿por qué el lobo se quería comer a los cochinitos? Y el niño va a formar un pensamiento de lo que él cree que por qué sucede eso. También preguntar, hacer una problemática dentro del cuento. Por ejemplo, si los cochinitos hubieran querido comer al lobo, ¿qué creen que hubiera pasado? Dar a los niños las herramientas de que ellos mismos puedan solucionar un problema, ya sea antes o después del suceso. Y nosotros mismos nos vamos a asombrar porque los niños pueden resolver cualquier tipo de conflictos a la edad de 3 a 6 años. ¿Por qué? Porque ya empiezan a fomentar un pensamiento crítico y ellos ya empiezan a buscar soluciones de lo que está a su alrededor, y esto es muy importante ya que le va a ayudar para la vida cotidiana. También mediante los experimentos. Los experimentos son muy importantes para los niños porque los niños empiezan a tener un pensamiento y a trabajar mucho con la observación y con análisis, porque si nosotros le enseñamos que hay un experimento del volcán, ¿qué pasaría? Le vamos a preguntar a los niños, ¿qué pasaría si le pongo limón? ¿Qué pasaría ahora si le echo el vinagre? ¿Qué creen que suceda? O si echo estos dos, ¿qué creen que sucedería? O por ejemplo, si nosotros le damos a los niños un material y dejamos que exploren con él, el niño se va a poner a imaginar muchísimas cosas con ese material. Va a explorar, va a armar, desarmar, hacer, deshacer, tirar, aventar, arrojar, y el niño está aprendiendo. Ponle pausa. Entonces el niño va a empezar a jugar y a experimentar con las cosas. Si nosotros le decimos a los niños, ahora vamos a escribir en el pizarrón, ¿qué creen que lo que va a pasar con estos experimentos? A mí me sucedió en una práctica que tuve en el semestre, en este semestre con los niños de primer año grupo A. Fue la primera vez que yo trabajé experimentos dentro de preescolar y más en el primer año. Entonces para mí al principio había causado una gran polémica porque a veces los niños a la edad de 3 a 6 años tienen consecutivamente a probar las cosas. Hay que tenerles mucho cuidado. Pero yo opté por darle a cada uno el material. Yo lo iba haciendo primero y después los niños. A veces ellos primero lo hacían y yo les decía cómo hacerlo. Y los niños les encantó. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a pensar desde que les voy a repartir los materiales. Los niños empiezan a conocer el material nuevo para sus manos. Empiezan a identificarlos con la vida cotidiana. A mí me tocó que yo les di bicarbonato y los niños pensaban, es que es sal, eso es sal. Y yo les dije, no, es bicarbonato de sodio. Y dicen, no maestra, es sal. Los niños ya tenían el conocimiento previo de la sal, pero al descubrir el producto y al tocarlo se dieron cuenta que era diferente. También ellos mismos se dieron cuenta que si lo tocaban con las manos se les iba a pegar y luego se les iba a poner pegajosa su mano. En este caso el experimento que nosotros realizamos fue el de... Y entonces los niños empezaron a vertir los materiales en un vaso de plástico y a ellos ya les causaba mucha curiosidad por saber qué es lo que iba a pasar. Yo le pregunté a los niños, ¿qué creen que pase? Y los niños dicen, no, pues es que el maíz se va a quedar en el agua, no va a pasar nada. Y cuando de pronto se dieron cuenta que los maíces empezaron a saltar uno por uno, todos los niños estaban asombrados porque y yo le pregunté a los niños, ¿qué fue lo que sucedió?
Y los niños pasaban muchas respuestas. No, maestra, es que por la sal se impulsó, por el agüita que extra que le echamos. Dice, es que así también se hacen las palomitas. Yo he visto que mi mamá que le echa aceite y las palomitas empiezan a brincar, pero se forman en otro objeto. Entonces yo me asombré mucho porque los niños tuvieron mucho conocimiento crítico a la hora de hacerlo, también después. También los niños adquirieron el conocimiento de conocer nuevos productos. También podemos conectar al niño con la naturaleza y va a empezar a filosofar en este caso. Los niños empiezan a estar en su entorno, los niños empiezan a tener otro tipo de sentido también, a tener un oído más ligero, al escuchar el cántaro de los pájaros, escuchar un grillito, y los niños empiezan a conectarse con sí mismos y con la naturaleza. Esto es muy importante porque los niños así tienen amor por lo que está a su entorno y también consigo mismos. Es muy importante que nosotros podamos enfocar a los niños en un pensamiento crítico porque esto le va a ayudar para toda la vida. Está científicamente comprobado que el pensamiento crítico, el conocimiento crítico también es muy importante para ellos para toda la vida, porque es lo que los va a llevar a toda su trayectoria también educativa, ya que los niños siempre van a tener conflictos, van a tener que empezar a resolver un problema. Y esto será a través del pensamiento crítico. Va a conectar las historias pasadas que le han pasado al niño y van a tratar de resolver los conflictos. Por eso es que es importante que nosotros como padres de familia y como maestros guiemos a los niños en este proceso, más en esta etapa, porque es donde los niños son como esponjitas, absorben todo. Y también es de suma importancia que respondamos a todas las preguntas que hacen los niños. Es importante que los niños respondan, que nosotros respondamos para que el niño tenga un pensamiento crítico. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.